Estamos muy contentos. Nos fue muy bien, acreditamos dónde están los problemas. Muy contento, muy satisfecho, con nuestros objetivos, y ya quedó claro quién está disputando el segundo lugar. Ya es una disputa entre Gubiel y Luis Felipe, aunque Luis Felipe ya se está quedando. Si hay que hablar de un ganador, ¿quién fue? Si hay que hablar de un ganador, ¿quién fue? Ya las autoproclamaciones no nos corresponden a mí. Son estrategias de algunos otros candidatos. Nosotros cumplimos y presentamos toda la información, todo el ejecutivo que nos habíamos traído. ¿No venía preparado, candidato? Pues como ustedes vieron, no, además son absolutamente predecibles. ¿Por qué rehuyó al ataque? Porque nosotros somos gente con visión de gobierno, con visión de Estado. Nosotros vamos a gobernar el Estado de México y queremos responderle a la gente, no a los candidatos. ¿Procede alguna denuncia por los gastos en la ropa del gobernador? Pues se tiene que aclararlo, primero que nos enseñe el reloj que le dieron allá en Beverly Hills. Yo creo que eso lo tiene que aclarar y a ver cuántos de esos recursos fueron con fondos públicos, porque no se justifica con los ingresos de un servidor público que presuntamente no se dedica a ningún negocio estar a la altura de Carlos Slim en el gasto de su vestuario. Señor, su propuesta y sus argumentos convencen a los que pudieron ver el debate. Pues no solamente convencen, yo lo que demostré son los resultados que ya hemos dado. Yo no estoy aquí inventando el hilo negro, especulando, demostramos con cifras cómo nosotros bajamos el índice delictivo y la criminalidad. De la ciudad que decían que era la ciudad más insegura del país y del mundo, hoy es la ciudad más tranquila en toda nuestra nación. Están regresando ahí hasta mucha gente que